Luis Carlos Ugalde, parece que ahora sí ya te podemos escuchar. Te preguntaba yo, ¿qué lectura le das tú a la salida en este momento tan delicado a Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía? ¿Qué sabor de boca te deja? Muy buenas tardes. Hola, pues mira, yo creo que el tema de fondo, Oscar, es cuál fue el motivo real y eso pues vamos a especular porque en la renuncia solamente se deja ver que ella había dejado de sumar al equipo, lo cual significa muy probablemente que estuvo en desacuerdo con la política del gobierno en materia comercial. Y el tema más relevante de las últimas semanas y meses tiene que ver con el tema del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá por el tema energético. De hecho, cuando ella presenta la renuncia el 26 de julio, es justamente el momento en donde empieza este problema del panel bueno, el mecanismo de consulta que ya terminó el lunes pasado, los 75 días, y que en las próximas semanas puede iniciar el panel de controversia por este conflicto. Uno supondría que ese es, digamos, el factor que detonó finalmente su renuncia, el sentir probablemente que su posición no era compartida por el presidente, que no estaba influyendo. Debemos recordar que Tatiana Cloutier es la secretaria de Economía, pero quien estaba llevando esta agenda formalmente era más el secretario de Relaciones Exteriores que ella. Entonces, esto no es nuevo en este gobierno. Ha habido otros, como el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que cuando renunció a fines del primer año de su gestión, dijo que era un desorden del gobierno, que había muchos conflictos internos, y uno supondría que este es el tema. Ahora sí es un muy mal momento, Oscar, porque efectivamente el país está en medio del posible inicio de una controversia formal que eventualmente puede derivar en sanciones arancelarias contra el país, que puede detonar mucha desconfianza y que el presidente mañana nombrará al sustituto. Si este sustituto es, digamos, parte de su equipo que busca una posición más nacionalista y soberana en el tema energético, va a generar mucha desconfianza de los mercados. Si es alguien del perfil de Tatiana Cloutier, alguien moderado, pues seguramente va a ser una continuidad. Entonces, sí llega en mal momento y seguramente la razón es esta que te estoy esgrimiendo. Luis Carlos, la parte que tiene que ver con la Guardia Nacional, ¿tú crees que pudiera haber influido de alguna manera? Y esto te lo pregunto porque minutos después de la renuncia de Tatiana Cloutier, su hermano, Manuel Cloutier, tuiteó: creo, esta opinión es mía, ya que no he hablado con ella, pero el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana contra la incongruencia de López Obrador. Pues Oscar, pues no lo sé, su hermano sabe más de ella que yo, entonces puede tener razón el hermano. Pero yo creo que el tema de fondo es la incomodidad, es mi interpretación de tener un cargo y no ser respetado en el cargo porque hay muchas voces que opinan, no tener la conducción de los temas, vivir en una administración en donde hay mucho desorden, y esto no es solamente el caso de economía y el tema comercial. En todas las zonas del gobierno hay muchos pleitos, desacuerdos, falta de conducción, falta de claridad, grillas. Eso es algo que se ha sabido desde el inicio. Entonces, probablemente el tema militar simplemente fue el factor precipitante de esto. Ahora, ahí voy a hacer un comentario. En cualquier caso, esto habla muy bien de la funcionaria en el sentido de tener un sentido de congruencia y dignidad. Por el tema del militarismo, por el tema comercial o por otra razón, ella ya no estaba conforme con su función. Y creo que en el servicio público y en cualquier trabajo, cuando no estás conforme, debes renunciar. Y esto me parece que es una estampa de dignidad en medio de un gobierno y de legisladores que han sido muy incongruentes y que están ahí por estar ahí, por fanatismo, por disciplina, por incongruencia, por oportunismo. Y este tema me parece que en ese sentido es bueno. Y también quiero resaltar, Oscar, que el hecho de que ella haya ido a renunciar públicamente, que haya dicho cuándo presentó la renuncia, que haya dicho que ella ya no sumaba, me parece que es un buen gesto de ella y del presidente dejar que lo hiciera. Seguramente en los próximos días sabremos con más detalle las motivaciones profesionales, pero me parece que eso es algo bueno. En el pasado,
Solamente sabíamos que tal o cual funcionario había renunciado por razones personales. No sabíamos si había sido una renuncia genuina o había sido que lo habían corrido. Aquí sí sabemos que ella se quiso ir y creo que eso es algo positivo. Sin duda, como bien lo comentas, muchas dimisiones de funcionarios se han dado en medio pues de esta situación en donde hay secretarios que son verdaderamente floreros y otros que concentran un superpoder y tienen todas las responsabilidades incluso de otras dependencias, y esto pues ha dejado un gran malestar en muchos de los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, y conforme avanzan los días, las semanas, pues se van conociendo detalles de los motivos reales de las renuncias. En el caso de Tatiana Cloutier sí llama mucho la atención cómo lo hace en la mañanera, cómo recibe pues un homenaje verdaderamente del presidente en su mañanera, en su tribuna, y en donde pues se argumentan motivos personales que ojalá, y de ser así, pues no sea nada delicado o cuestiones de salud, pero sí llama la atención estos dos temas, que es en el momento más delicado y que es una actitud muy congruente de Tatiana Cloutier al hacerlo de frente ante el presidente y decir, pues yo ya no tengo espacio en este gobierno, mi responsabilidad ya se acabó. Y ahora a esperar a ver quién llega en este momento, pues sí, muy delicado. Déjame hacerte un comentario final, Oscar. Es muy típico de gobiernos como el de López Obrador, y ocurre en todo el mundo, que cuando tienes un gobierno de tintes populistas, generalmente coexisten al interior de un gabinete los que se llaman los radicales o los moderados. Los radicales son los que quieren hacer la revolución, quieren cambiar todo, combaten el statu quo, son estridentes, atacan a las élites, son, digamos, antineoliberales. En el gobierno hay varios. Ahí está el director de la Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el vocero del presidente, hay muchos. Y luego están los moderados, que son más servidores públicos del perfil de Tatiana, del secretario de Hacienda, lo que era Alfonso Romo anteriormente, personas que son más especialistas, profesionales, que son menos ideologizados. Comúnmente a lo largo del ejercicio de un gobierno como este, quienes empiezan a irse son los moderados. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, porque tienen opciones diferentes de trabajo, porque tienen ciertos límites a tolerar, ciertas cosas en las que están en desacuerdo. Y al final quienes acaban quedando, quienes cierran la puerta, generalmente son los radicales. Esto ya lo hemos venido viendo en este gobierno, que personas van presentando su renuncia o los corren, y quienes ocupan esos lugares son gente leal, gente radical o gente, digamos, del movimiento ideológico. Y es probable que así se resuelva esto mañana. Ojalá no sea el caso, ojalá pongan a alguien técnico, pero el riesgo es que pongan a un ideólogo como parte del proceso de depuración entre moderados y radicales que ocurre en este tipo de gobiernos. Luis Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Buenas tardes.